Yo veo un Estado de México abandonado. No se nota la presencia de un gobierno que tenga el compromiso de transformar la realidad de los ciudadanos que habitamos el Estado de México. El, el tema de la inseguridad es sin duda el tema más sentido dentro de la población. Ahora con la nueva transformación que está viviendo el país, esta cuarta transformación, hay dos elementos que se pueden resaltar. Primero, después de un largo proceso de discusión, el licenciado López Obrador, nuestro presidente, pone en la mesa un modelo de Guardia Nacional. Algunos compañeros legisladores y legisladoras incluso enriquecen la propuesta, se da una discusión, porque no es una visión monolítica, se da una discusión en la Cámara y se tiene ahora un mejor proyecto, ¿no?, con el tema de la Guardia Nacional. Vamos al momento ahora de la implementación, ya se dio la discusión, ya se habló de cuáles eran las eventuales amenazas, de cómo corregirlas, y vamos al momento de la implementación. Yo creo que va a salir bien. Y tenemos además esfuerzos muy interesantes de administraciones municipales de mejorar el equipamiento de los policías municipales, mejorar su capacidad de reacción, su capacidad de fuego, comprar más armamento, más patrullas, incrementar el salario de los policías, capacitarlos. O sea, vemos una buena intención de las nuevas administraciones municipales de Morena, y tenemos al gran ausente, que es el gobierno del Estado. La Federación está intentando hacer lo que corresponde, vamos a empezar a ver resultados, los gobiernos municipales también, y el gran ausente es el gobierno del Estado. Se presentan en algunos casos a las mesas de pacificación sin que su rol sea un rol contundente. Tenemos una problemática básicamente en todos los ministerios públicos, en su tardanza. Ahora los primeros respondientes, que son los ayuntamientos, están prestos, están listos para la atención a la gente, y tenemos ministerios públicos que no llegan, o las consignaciones no se dan, o algo sucede al momento de la integración de la carpeta y los delincuentes son puestos en libertad. Entonces ahí hay un vacío del gobierno del Estado, y sin embargo hubo una comparecencia de quien se hace responsable de la seguridad pública, esta señora Maribel, y nos habló de otro estado. O sea, ella decía que bajo su opinión se ha avanzado mucho, se ha reducido el número de delitos. Bueno, y todos los días tenemos en diversos medios de comunicación cualquier cantidad de notas sobre cómo ha ido a la alza el tema de la seguridad, de la inseguridad en nuestro estado. Entonces, no, por supuesto que no se ha avanzado, es un estado abandonado, no se ha atendido ni la causa, ¿no?, que mucho lo ha señalado y lo señaló durante mucho tiempo el licenciado López Obrador, que la causa de este mal, de la inseguridad, es la falta de empleos, la falta de oportunidades, una distribución muy inequitativa de la riqueza. No se atiende la causa, pero tampoco se atiende el efecto. Entonces tenemos un estado absolutamente abandonado. El tema de los feminicidios en particular es un agravio en el estado. O sea, tendríamos que ser un estado en alerta de género, no municipios con alerta de género. El estado tendría que estar en alerta de género. No hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, todos los días, todas las cifras, todas las notas nos dicen que se tendría que decretar la alerta de género en todo el estado y atenderse de forma real. Sí, insisto, también con las causas, ¿no?, que es intervenir en la educación, intervenir en la forma en la que nos relacionamos con las compañeras, con el otro género. O sea, no hay una política con perspectiva de género. O sea, imagina que la responsabilidad más grande que tiene nuestro estado, que es quien ocupa el Ejecutivo, su mayor perspectiva de género es tener una tarjeta de asistencia, ¿no?, y además que se llama tarjeta rosa. Esto que mucha gente nos ha dicho, no encasillemos los roles de género, los niños se visten de azul, las niñas se visten de rosa. No, a él se le ocurrió la brillante idea de ponerle a la tarjeta que se utiliza para darle apoyo a algunas mujeres en el estado, se llame tarjeta rosa. No tienen idea de la perspectiva de género y por lo tanto no atienden los temas. Entonces, yo he visto ya varias compañeras diputadas, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal,
empujando muy duro. Creo que muchos de los foros y de las denuncias que están sucediendo tendríamos que llamar a que se sigan haciendo en el Estado, sacarlas un poco de los recintos legislativos del recinto federal y traerlas al Estado, visibilizar el problema y obligar a la autoridad a que se haga cargo. No tenemos, por ejemplo, en los ministerios públicos de nuestro Estado, a una persona especializada para cuando una mujer vaya y levante una denuncia por haber sido víctima de un abuso en su hogar, en el trabajo, donde sea. No hay nadie con una perspectiva de género que la pueda atender. Y todo se desdeña, es decir, una mujer llega y denuncia que la golpearon y se desdeña. Y todavía se dan estos comentarios de, pues seguro algo le hizo a su esposo y por eso la golpeó. Y lo que tenemos es que después de no haber sido atendida esta denuncia, tiempo después puede ser una mujer que amanezca muerta. O sea, no se atiende, hay una indolencia absoluta con el fenómeno. Entonces tenemos un Estado abandonado. Los propios indicadores del INEGI, o sea, reprueban al gobernador. O sea, según datos del INEGI, 1 de cada 3 familias en el Estado ha tenido una víctima. O sea, así está de grave el asunto. Tenemos un proceso absoluto de descomposición. No se atienden las causas, no se atienden los efectos, no se atiende nada. Tenemos un gobernador que a la fecha se la pasa de gira con este asunto insistente de la entrega de tarjetas rosas, ¿no? Todo el tiempo, en un estado que él dice que convertirá en un estado rosa y que en realidad es un estado rojo, es un estado bañado en sangre. Eso es lo que tenemos en nuestro estado. Entonces, no hay una intervención del gobierno del estado en los temas torales. Están más preocupados con eventuales proyectos de inversión que, como todo lo que han hecho, no se terminan de transparentar. Cuando llegó la nueva legislatura al Estado de México, esta que tiene una mayoría morena, uno de los principales señalamientos era, por ejemplo, que aclarara este tema de lo de OHL, si efectivamente se deben estos millones porque ya ha concluido su plazo para obtener la ganancia que invirtió y si ya ahora nos deben ese recurso o no nos lo deben. Están todo el tiempo pensando en cómo seguir siendo la caja chica del PRI nacional para eventuales competencias electorales, y eso hace que quien está al frente del Ejecutivo no se haga cargo de los temas de la población. No tenemos inversión en los municipios, no hay un apoyo sustancial en infraestructura. O sea, si tú revisas cómo estaba el Estado de México cuando el Mazo lo toma, en términos de infraestructura incluso, checa las zonas más lastimadas, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Los Reyes La Paz, toda esta zona oriente, que es una zona pauperizada. Así como lo tomó, así sigue. Las mismas vialidades que estaban sin pavimentar, siguen sin pavimentar. Y ahora esta clase política tradicional del PRIAN van a empezar con su lógica de que eso es un asunto de los gobiernos municipales, cuando ellos mismos en su diseño presupuestal son los que no generan la posibilidad de que haya una inversión real en los municipios. Entonces tenemos un estado absolutamente lastimado. Lo que tenemos que hacer en el Estado de México, no solo como Morena, sino en general como población, es de verdad decir ya basta. La gente puso un alto en el momento de la elección. O sea, la gente reprobó también la administración de Del Mazo en el momento de la elección. Si la gente hubiese pensado que el licenciado López Obrador era muy buen candidato a la presidencia de la República, pero que no valía la pena respaldar nuevamente a alguien como Peña, pero sí valía la pena respaldar a Del Mazo, las condiciones de la votación en el Estado de México hubieran sido distintas. La gente no decidió eso. La gente dijo, sí, está muy mal lo de Peña, pero también está muy mal el Estado, y por eso se dio la votación que obtuvimos en el Estado de México. Ya hay un mensaje muy claro de toda la población. Ahora lo que toca es que esta nueva generación de compañeros y compañeras que están en los encargos asuman también con altura de miras y se comporten de acuerdo a las circunstancias y ya se acabe la lógica patrimonialista del gobernador. No es su estado, es el estado que habitamos todos.
y todas. Entonces, tiene que haber un ejercicio de rendición de cuentas. Es lo primero que tiene, en lo que tiene que concentrarse también la legislatura, en un ejercicio de rendición de cuentas. Cada proyecto que sea enviado, que sea sometido a una votación en la legislatura, tiene que ser revisado con lupa. Si la gente ha reprobado el ejercicio de gobierno de Del Mazo, lo que corresponde es que en la legislatura se haga caso a la voz de la gente y se revisen este tipo de proyectos. Los que sean benéficos para la población, adelante. Y los que no, en la legislatura tenemos toda la posibilidad de irlos frenando. Hoy Morena no es oposición en el Estado, eso también hay que decirlo, que la gente esté bien enterada. Gobernamos la mayor cantidad de municipios del Estado, los más importantes, los más grandes en términos presupuestales y poblacionales, son gobernados por Morena, y tenemos una mayoría en la legislatura que nos permite estar en las mismas condiciones que el gobernador, es decir, el gobernador está obligado a gobernar acordando, revisando las cosas junto con Morena, y eso implica que Morena imprima lo que nos está planteando el licenciado López Obrador también a nivel federal, que haya una austeridad real en el gobierno. El Estado de México sigue teniendo un aparato burocrático enorme. Estas estructuras muy tradicionales del viejo PRI, de los delegados de la Secretaría de Gobierno en cada región, en cada municipio, y que son una suerte de pequeños virreyes como estos que existían antes de las secretarías, en el caso del Estado siguen existiendo. Hay que adelgazar a la estructura. Esto que decía reiteradamente el licenciado López Obrador, que eran gobiernos muy caros y buenos para nada, en el Estado de México sigue pasando. Tenemos que adelgazar a toda esa estructura burocrática del gobierno del Estado y se tiene que vigilar. ¿Y hacia dónde tenemos que caminar? Pues a un Estado mucho más democrático, donde las decisiones las vayamos tomando entre todas y entre todos. Y eso atraviesa porque el gobierno de Alfredo del Mazo pasa a ser de ser un gobierno unipersonal a un gobierno abierto, a un gobierno que discuta con la legislatura, que discuta con los medios de comunicación, que discuta con las organizaciones de la sociedad civil. La gente que nos ve seguramente y que nos escuche, que nos lee seguramente lo sabe. ¿Ustedes recuerdan medianamente reuniones de Alfredo del Mazo con medios de comunicación, como las que tiene el presidente de la República? Pues está dispuesto a someterse al tamiz de la crítica de los medios de comunicación. No, porque no tienen nada que presumir, tienen todo que ocultar. Y tenemos que hacerlo desde ahora, porque vienen proyectos que pueden lastimar mucho a nuestro Estado. Yo he hablado de la eventual aprobación de este nuevo plan de ordenamiento territorial, que hay que revisarlo con lupa. Anteriormente teníamos 4 o 5 categorías nada más del tipo de uso de suelo que podríamos tener en el Estado, y hoy tenemos hasta 14 subcategorías. Anteriormente en el Estado de México no se permitía la minería metálica. El nuevo plan de ordenamiento territorial la permite. Ellos dicen que ya pasaron el proceso de foros ciudadanos. Yo invito a todos los medios de comunicación, invito a toda la sociedad a que revisen cómo se dieron esos foros. Incluso preguntémosle a los propios compañeros diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, a los propios medios, si alguien se enteró de la realización de esos foros. Todos, como siempre, sin difusión, en lo oscurito, en lugares cerrados, donde solo los funcionarios llegaban a exponer el proyecto. Y cuando gente de la sociedad civil organizada quería hacer planteamientos, le decían, mándelo usted por correo, ya no nos da tiempo de revisar su propuesta. Así construyeron ese plan. Dicen que ya concluyeron con la etapa de consulta y lo tienen listo. Y eso implica, casualmente, proyectos de minería en el sur del Estado de México. Tenemos un estado de por sí devastado, con problemas en materia de tala clandestina muy severos. Si esto se permite, vamos a incrementar la problemática del Estado. Toda la zona de Almoloya de Juárez, de Sinacantepec, que tiene mucho que ver con este tren que va a ir de Toluca a la Ciudad de México, se pretende que pierda su vocación forestal y agrícola para que adquiera una vocación de grandes proyectos de vivienda. Muy parecido a lo que querían hacer
en Gilotzingo con este megaproyecto que talaba miles de árboles. Lo mismo quieren hacer en la zona de Almoloya, de Juárez y de Sinacantepec. En este tema están en realidad involucrados los 3 niveles de gobierno. O sea, los municipios también tienen sus planes de desarrollo urbano y también pueden decir, en esta zona no se puede construir o esta zona sí es de uso ya habitacional. El municipio puede también tener, derivado de su garantía constitucional, también puede tener su propio plan. Ahora, el plan, el riesgo está en que si un municipio dice, en esta región no se puede permitir desarrollos inmobiliarios, si el plan de ordenamiento territorial del Estado lo permite, los desarrolladores inmobiliarios se van a amparar en el plan estatal y van a pasar sobre los eventuales planes de ordenamiento de los municipios. También tiene que ver la federación, y ahí lo que yo sé, lo que tengo de información, es que hay algunas compañeras diputadas del Estado de México que ya acudieron también a la Cámara Federal a poner en antecedente al Grupo Parlamentario Federal de Morena, que tiene más cercanía con los secretarios federales. Y sé que los titulares del Gobierno de la República ya están pendientes de una eventual publicación de este plan de ordenamiento territorial para hacer las observaciones necesarias. Por eso es muy importante, o sea, por eso en todo esto, la única certeza real de que la cuarta transformación tenga sentido es que la gente participe, que la gente haga las denuncias, que la gente se mueva, que la gente se articule en las redes sociales, en la calle. O sea, sin la presencia de la gente van a seguir tomando las decisiones solamente en los espacios tradicionales.